Determinación de la viscosidad dinámica mediante un viscosímetro de bala. El objetivo de este video es mostrar cómo se obtiene la viscosidad de un fluido a partir de la caída de una esfera y cómo evaluamos la incertidumbre asociada al mismo resultado. El modelo físico parte de la condición de flujo laminar, donde el número de Reynolds es muy pequeño. En este caso, la fuerza de arrastre depende de la velocidad, el radio de la esfera y la viscosidad del fluido. Stokes demostró que la fuerza de arrastre está dada por Fd, que es la fuerza de arrastre, es igual a 6pi, que es una constante, por el radio de la esfera, por mu, que es la viscosidad, y multiplicada por la velocidad de la misma esfera. Una vez que la esfera alcanza su velocidad límite, el sistema se encuentra en equilibrio. En este momento es cuando las tres fuerzas que actúan sobre ella, que es el peso, el empuje de flotación y la fuerza de arrastre, se van a compensar. Entonces ahora podemos calcular la ecuación que va a servir para determinar la viscosidad del fluido. Partiendo de estas tres fuerzas que ya mencioné, vamos a considerar también sus tres mismas ecuaciones. La primera es la del peso, la segunda es la de flotación o empuje de Arquímedes, y la tercera ecuación es la que ya conocemos, que es la de la fuerza de arrastre, que es igual a 6pi, que es una constante para formas circulares multiplicadas por el radio, por la viscosidad y por la velocidad terminal. Con estas tres ecuaciones, ahora sí podemos describir el equilibrio, lo cual está dado por lo siguiente. Al peso menos la flotación o empuje de Arquímedes menos la fuerza de arrastre va a ser igual a 0. A esta ecuación se le va a sustituir la resolución de cada una de estas variables. Después, a esta ecuación le vamos a despejar la mu, que representa la viscosidad dinámica. Despejamos mu y nos queda todo esto de este lado. Entonces, como sabemos que para una esfera el volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo, esto lo vamos a sustituir en v. En vez de poner v, vamos a poner 4/3 de pi por radio al cubo. Y nos quedaría entonces la ecuación de esta forma. Después simplemente comprimimos la ecuación que ya tenemos y de esta manera ya tenemos la ecuación de la viscosidad en función de la diferencia de densidades, que son las aquí, la de la esfera y la del fluido, y la aceleración gravitacional local, que la tenemos aquí, el radio de la esfera, que la tenemos aquí, entre la velocidad terminal, que la tenemos aquí. ¿Cómo funciona el método? Pues bien, el método consiste en dejar caer una esfera metálica dentro de un fluido viscoso contenido en un tubo vertical. Aquí lo vemos. Al alcanzar la velocidad límite, se registra ese movimiento cuadro a cuadro para determinar la velocidad terminal. Además, también se realizan mediciones experimentales para obtener las densidades de la esfera, del fluido y del radio del balín. Para calcular la aceleración gravitacional local, es decir, del lugar donde se está llevando a cabo el experimento, se usa una expresión estandarizada que considera la latitud y altitud del laboratorio. En este caso la altitud va a ser de 3 metros y aquí tenemos la ecuación. Como primer paso vamos a determinar la densidad de la esfera con su incertidumbre y la aceleración gravitacional local. Para esto mismo vamos a usar la ecuación estandarizada que nos asegura una incertidumbre del 0.1%. Esta ecuación es la que acabamos de ver, esta de aquí. Comencemos con el punto 2. Aquí tenemos la tabla en Excel, la cual contiene las 5 lecturas del diámetro en milímetros, en centímetros y la masa en gramos del balín. A este conjunto de datos se le obtuvo el promedio, la desviación estándar y la incertidumbre, la cual se calculó a partir de dividir la desviación estándar entre la raíz del número de lecturas. Como conocemos el valor promedio del diámetro, entonces dividimos este mismo entre 2 para obtener el radio. Ahora sí podemos calcular el volumen de la esfera usando nuestra ecuación auxiliar, la cual es 4/3 de pi por el r, que es el radio, al cubo. Y ahí lo tenemos. También calculamos la incertidumbre r y la incertidumbre absoluta del volumen. Ahora bien,
Como ya conocemos la masa constante 0.4 gramos y el volumen, podemos ahora sí calcular la densidad de la bolita. Dividimos simplemente masa entre volumen, también con su incertidumbre absoluta. De aquí vamos a quedarnos con este dato, es lo principal. La densidad de la esfera con su incertidumbre es de 7.08 más menos 0.014 gramos sobre centímetro cúbico. Por otra parte, para calcular la aceleración gravitacional local, se hizo uso de la ecuación estandarizada, junto con todos los valores que ya tenemos. Simplemente se le añadió una altitud de 3 metros y la latitud, que es en grados, aquí está. Para esto se hizo uso del software especializado llamado MATLAB. En MATLAB se puede observar que la gravedad local con su incertidumbre corresponde a 9.7859 más menos 0.0098 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a obtener la densidad del fluido junto con su incertidumbre. Aquí tenemos la tabla en Excel con las 10 muestras de masa en gramos y las 10 muestras de volumen en mililitros. Aplicando nuestra ecuación auxiliar de la densidad masa entre volumen, obtenemos la densidad para cada una de estas mediciones. A este conjunto de datos se le obtiene el valor promedio, su desviación estándar y, como la vez pasada, su incertidumbre. Y por lo tanto, la densidad del fluido con su incertidumbre es de 1 más menos 0.01 gramos sobre mililitros. Por otra parte, en un caso específico, si la probeta estuviese calibrada a 20 grados Celsius y se mide a una temperatura ambiente de 24.8 grados Celsius, el volumen tiene que ser corregido debido a la expansión térmica. Para esto tenemos la siguiente relación, la cual es V de Tn, donde Tn corresponde a la calibración de la probeta en grados Celsius, va a ser igual a V de T, que es la medición del volumen en temperatura ambiente, dividida entre 1 más K, que es el coeficiente volumétrico, aquí lo tenemos, multiplicada por T, que es la temperatura ambiente, menos Tn, que es la calibración de la probeta en grados Celsius. Al sustituir los términos, para este caso obtenemos V de 20 va a ser igual al valor medido de volumen entre 1.00096. Esto implica que la densidad va a cambiar, pues ya no se divide entre el volumen directo que se midió, sino el volumen que fue corregido. Ahora vamos a determinar la velocidad terminal de la esfera junto con su incertidumbre asociada. Aquí tenemos la plantilla en Excel del análisis cuadro a cuadro. Aquí podemos ver la posición, la cual se transformó a distancia al multiplicarla por la distancia entre posiciones. También tenemos los dos tiempos, de los cuales se obtuvo el promedio. Y para obtener el valor de la velocidad terminal se hizo uso de la delta X y delta T. Delta X no es más que la resta del valor final menos el anterior. Y de igual forma para delta T. Y entonces, para obtener ahora sí la velocidad terminal, se dividió la delta X entre la delta T y se aplicó al resto de la tabla. Se eligió el conjunto de datos donde el valor tiende a ser constante y respecto a estos se obtuvo el promedio. Se obtuvo también la desviación estándar y por consiguiente su incertidumbre. Y por lo tanto, la velocidad terminal con su incertidumbre corresponde a 26.13 más menos 0.48 centímetros sobre segundo. Ahora ya tenemos lo necesario para obtener los coeficientes de sensibilidad que nos ayudarán a obtener la incertidumbre combinada de la viscosidad que estamos buscando. Para lo primero se obtienen las derivadas parciales que aquí vemos respecto a la ecuación de equilibrio o de viscosidad. Con estas derivadas que ya obtuvimos y los datos que ya tenemos de este lado, podemos ahora sí obtener la incertidumbre combinada. La incertidumbre combinada corresponde a la ejecución de la ecuación que aquí se logra observar.
En esta ecuación se pueden ver las derivadas parciales que ya se obtuvieron anteriormente. A estas derivadas parciales se les multiplica por su incertidumbre de la variable por la que se estaban derivando, que son las que ya tenemos de este lado. Entonces, al ejecutar el código en MATLAB, se sustituyen los datos y podemos obtener la viscosidad, las derivadas parciales y por ende la incertidumbre combinada, lo cual nos arrojó un valor de 0.0059 pascales por segundo. Además de que al hacer el cálculo de la viscosidad también nos calcula la viscosidad, que es de 0.2866 con su incertidumbre más menos 0.0059 pascales por segundo, que equivalen al 2.04%. Por otra parte, si ordenamos nuestros datos en razón de la variable magnitud e incertidumbre, podemos calcular la incertidumbre porcentual al dividir la incertidumbre entre la magnitud y multiplicada por 100. Cabe mencionar que para estas razones se hizo una conversión de milímetros a centímetros. Para obtener la magnitud de la viscosidad del fluido de manera teórica, vamos a convertir nuestros datos recabados en variables óptimas para el Sistema Internacional de Medidas. Posteriormente, estas variables que ya hemos recabado con anterioridad las vamos a sustituir en la ecuación de equilibrio o de viscosidad. Esto nos da como resultado que la viscosidad es de 0.2866 pascales por segundo. Este dato coincide plenamente con lo que nos arrojó nuestro código en MATLAB. Y ya para terminar, se puede decir que sí se logró determinar la viscosidad del fluido, dando esto como resultado una viscosidad de 0.2866 más menos una incertidumbre del 2.06%, o también una viscosidad de 0.2866 más menos una incertidumbre de 0.0059 pascales por segundo. El método mostró la mayor sensibilidad a dos características. Una es el radio de la esfera, ya que esta depende cuadráticamente, y otra es la densidad de la esfera, ya que está influenciada directamente por el término de la diferencia de densidades, que podemos ver acá en la ecuación de equilibrio. Eso es todo.